La muerte del filósofo. Francis Bacon falleció en trance de realizar una experiencia científica. En 1629 contrajo una mortal neumonía, estudiando por sí mismo los efectos del frío. En su testamento legó varias becas de estudios destinados a fomentar aquellas investigaciones científicas que tanto amaba. Bacon se comportó siempre con la misma esplendidez, sin preocuparse de que sus deudas ascendieran a 3 veces el total de su fortuna. Incluso lo ignoraba, feliz sin conciencia la suya. Durante toda su existencia, el filósofo se aplicó uno de los principios que expone en sus essays. Ocurre con el dinero como con el estiércol. Si no es esparcido por doquier, no sirve para nada. Aquel gran canciller, procesado por corrupción administrativa, fue también un hombre de ciencia, ávido de hallar la verdad, que puso todo su entusiasmo en mejorar la suerte de su prójimo. Júzguese como se quiera Bacon. Lo cierto es que fue justamente como Shakespeare uno de los más típicos representantes del Renacimiento inglés. Ambos encarnan una época en que se despiertan los espíritus y constituye una inmensa alegría de vivir. Muchos sabios del siglo XVII, tales como Sydenham, llamado el Hipócrates de Inglaterra y padre de la medicina interna, su compatriota Robert Boyle, el primer gran químico, y el holandés Christian Huygens, gran matemático, físico y astrónomo, reconocía sinceramente la gran deuda que tenían contraída con Bacon. El propio Descartes admiraba mucho a Bacon. En el siglo XVIII iba a ser considerado como el gran precursor del siglo de las luces o época de la Ilustración. Apogeo cultural de las Provincias Unidas. La riqueza y variedad de la vida cultural en las Provincias Unidas durante los mejores años republicanos ha movido a un pensador holandés a afirmar que el siglo de oro de su país es una selva virgen llena de enigmas y de contrastes. En su obra sobre la cultura neerlandesa del siglo XVII, el historiador Huizinga se asombra de que un territorio tan reducido y tan relativamente aislado como los Países Bajos septentrionales pudiera desempeñar tan importante papel en la Europa del siglo XVII, pero no debe sorprender que la cultura experimente su mayor impulso inmediatamente después de la toma de conciencia de la nacionalidad. 50 años antes de nacer Rembrandt no existía el pueblo holandés en el sentido estricto de la palabra. Casi todos los autores importantes y las grandes obras se agrupan en el breve periodo transcurrido entre 1600 y 1670. Conviene observar, desde luego, que la cultura del siglo de oro de las Provincias Unidas no era exclusivamente nacional. Los extranjeros ejercían un influjo muy profundo en la joven república. 2000 oficiales extranjeros servían en el ejército de Federico Enrique. La caída de Amberes en 1586 había acelerado la inmigración desde los Países Bajos meridionales. Al quedar cerrada el Escalda, importantes mercaderes belgas se establecieron en Zelanda y en Ámsterdam, y no solo emigraron los comerciantes, sino también los teólogos Gomar y Plancius, el editor Elsevier, el matemático Simon Stevin, consejero del príncipe Mauricio, el pintor Francisco Hals, el poeta Vondel, todos meridionales. Lejos de perderse, lo que sucedió fue que la antigua cultura flamenca y borgoñona de tan rica tradición se trasplantó a los Países Bajos del Norte. Desde 1580 también habían llegado numerosos judíos portugueses, españoles convertidos al cristianismo por la fuerza y que proporcionaron a un pensador como Spinoza a su nueva patria. La República acogía hospitalariamente a alemanes, ingleses y franceses que acudían en busca de la libertad en el interior de sus amplias fronteras culturales. Descartes desarrolló sus actividades en Holanda durante varios años. Los neerlandeses aprendieron fácilmente a hablar toda clase de lenguas extranjeras y lo sabía que dominaban también el español, el italiano, el francés, el alemán y el inglés, que parecían nativos de esos países o cuando menos que habían pasado en ellos toda su vida, frases reveladoras citadas en un libro de aquella época. Por otra parte, se consagraron a las ciencias con espíritu liberal y cosmopolita. Numerosos extranjeros enseñaban en las 5 universidades de Leiden, Utrecht, Groninga, Franeker y Harderwijk. Simon Stevin creó una terminología matemática neerlandesa y Hugo de Grotius escribió en 1631 una introducción al derecho holandés, considerada obra fundamental. Otras figuras notables fueron Juan Lipsio, Scaligero, Bosius, el filólogo Barleus Snellius, Christian Huygens, Swarderman, el astrónomo, físico y adelantado de las ciencias naturales Lew Woken, el pedagogo checo Comenius. Son numerosos sus juristas y teólogos. En lo referente a las bellas artes se produjo una verdadera eclosión de energía creadora. La música holandesa, ya famosa durante los siglos XV y XVI, con Obrecht, Arkadelt
Van Berchem y Ockerhem alcanzó nuevas cimas tras las huellas del precursor, Schelling. A su idioma debe la literatura neerlandesa ser considerada como un fenómeno nacional. Se ha dicho que el holandés es difícil de aprender para los extranjeros, a quienes se reconoce siempre por su acento, aunque residan en el país durante muchos años, dedicados a estudiar el idioma. La literatura holandesa del siglo XVII posee un intenso realismo y un exquisito lirismo. Kepler, un astrónomo matemático. Juan Kepler, el mayor discípulo y colaborador de Tycho Brahe, se ha inmortalizado gracias a su descubrimiento de las leyes generales sobre el movimiento de los planetas. Nacido 2 meses antes de tiempo, en 1571, en el Gutenberg, fue de naturaleza enfermiza, sin embargo vivió casi 60 años. En 1594 obtuvo un puesto como profesor en el Liceo de Graz, en Estiria, pero al estallar las persecuciones contra los protestantes, Kepler se negó a aceptar el catolicismo y en 1600 se vio obligado a abandonar su cargo. Fue entonces cuando Tycho Brahe le propuso trabajar en Praga como ayudante de su laboratorio. Kepler sabía muy bien que el carácter del danés no era muy propicio para convivir con él fácilmente, pero como no tenía otra alternativa, aceptó la invitación. Aunque solo pudo colaborar un año con Brahe, que murió en 1601, permaneció 11 años en Praga. Kepler lo sucedió en la corte. Como el salario del astrónomo oficial lo percibía con tanta irregularidad como su predecesor, Kepler acabó por aceptar un puesto de profesor en el gimnasio de Linz, en Austria. También allí los protestantes se vieron pronto perseguidos y Kepler tuvo que huir de nuevo. Sus últimos años fueron ensombrecidos por el fracaso de sus tentativas para obtener del tesoro imperial los salarios devengados. Pese a todos los reveses, Kepler supo aún consagrar lo mejor de sus energías a las ciencias hasta su muerte, en 1630. Kepler es el mayor matemático entre los astrónomos, lo que no significa que se retirara del mundo para consagrarse únicamente a los austeros goces de las ciencias exactas, ya que su obra reúne en síntesis única la imaginación científica, la intuición genial y la investigación precisa. Comprendió que las leyes que rigen el movimiento de los planetas podían ser establecidas de manera matemática. Las observaciones de Tycho Brahe y las suyas lo llevaron a la conclusión de que cada planeta describe una elipse, uno de cuyos focos está ocupado por el Sol. Este descubrimiento fue la primera de las 3 célebres leyes de Kepler, que en la realidad se hallan modificadas por cierto número de factores. Las otras 2 leyes son: el radio vector de cada planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. Los cuadrados de los tiempos empleados en sus revoluciones por los planetas son proporcionales a los cubos de los semejantes menores de sus órbitas. Estas 3 leyes de Kepler sirvieron a Newton para determinar las leyes de la gravitación. Obtuvo también importantes resultados en otros terrenos. Fue uno de los fundadores de la óptica moderna, al indicar la manera de perfeccionar el telescopio construido por Galileo, realizando otro enteramente nuevo y sin duda mucho más potente. Kepler fue el primero en encontrar un método eficaz para la previsión de los eclipses de luna y de sol. Anticipó los experimentos de Newton sobre la gravedad y fue el primero en hablar de fuerza de atracción universal, fenómeno cuyas leyes enunciaría Newton en líneas generales. Las investigaciones de Kepler perseguían un objetivo grandioso: comprobar lo que había de cierto en el hermoso sueño pitagórico de la armonía de las esferas y formular una ley también armoniosa, las relaciones matemáticas entre las revoluciones de los diversos planetas. Kepler publicó en 1619 su Harmonicus Mundi, en el que concibe todo el sistema planetario como una gran armonía, y sin embargo se mueve. Todos conocen la célebre frase de Galileo, y sin embargo es muy posible que no la pronunciara jamás, al menos cuando fue obligado, tras un interrogatorio no muy suave por parte de la Inquisición de Roma, a renegar de su herejía y proclamar públicamente que la Tierra no da vueltas en torno al Sol. Galileo Galilei pertenecía a una culta familia florentina. Aunque su padre era comerciante, su pasión por la música perjudicó tanto sus intereses económicos que la familia se hallaba poco menos que en la indigencia. Sus dotes extraordinarias para la matemática se revelaron muy pronto. Fue nombrado profesor de la universidad de su ciudad natal, Pisa, cuando apenas tenía 25 años. Es sabido que el joven sabio utilizó la célebre torre inclinada para sus investigaciones sobre la caída de los cuerpos. 4 años después, en 1593, obtuvo otra cátedra, mejor pagada, en Padua. Allí residió 18 años, experimentando sin cesar los fenómenos mecánicos y dando clases que congregaban a veces millares de oyentes. En ellas insistía ante todo en la significación del método experimental y su superioridad con respecto al antiguo método especulativo, servilmente inspirado en los principios de Aristóteles.
Su espíritu sobrevivió en el círculo de sus alumnos, ya que, después de su muerte, Torricelli y otros distinguidos discípulos suyos fundaron una academia de ciencias, cuyos miembros obtuvieron gracias al método experimental importantes resultados en física y en mecánica. El Calvario de Galileo. Galileo abandonó Padua en 1610 para instalarse en Florencia, invitado por su antiguo discípulo, Cosme II de Medici. Con el tiempo, Galileo se fue interesando cada vez más por la astronomía. Tras haber mejorado el telescopio, inventado pocos años antes, fue el primero en utilizarlo para observar los cuerpos celestes. Ello le permitió realizar varios descubrimientos importantes, entre los que citaremos las fases de Venus, los 4 satélites de Júpiter y el anillo de Saturno. Hacía ya tiempo que a Galileo le atraía el sistema copernicano del universo, pero según la Iglesia Católica de entonces ello constituía una peligrosa herejía. El Papa envió un cardenal a Padua para aconsejarle que no divulgara tan perniciosa doctrina. Galileo retrocedió ante la amenaza de prisión y no dio publicidad a algunas de sus teorías. Al cabo de algún tiempo creyó que los ánimos se habían apaciguado, lo suficiente para afrontar de nuevo el problema en público. En 1623 publicó bajo el título de Diálogos sobre los más importantes sistemas del universo una controversia ficticia entre los representantes de diversas opiniones. La obra era viva, se leía con gusto y recibió favorable acogida. Su autor fue citado ante el tribunal de la Inquisición en Roma. Aquel anciano, casi septuagenario, tullido por la gota, hubo de sufrir 3 semanas de cárcel. La tortura, o al menos la amenaza de tortura, porque no se sabe exactamente si ésta fue ejecutada o no, permitió a los inquisidores convencer a Galileo del poder inquebrantable de la doctrina oficial en el terreno científico. Por fin, el gran sabio, arrodillado ante el tribunal en presencia de las más altas autoridades eclesiásticas y seculares, tuvo que abjurar de su loca creencia en las teorías de Copérnico y prometer creer en lo sucesivo todo lo que enseña la Iglesia. Este perjurio forzado le evitó la reclusión a perpetuidad o la muerte en la hoguera. No obstante, pasó sus últimos días bajo la vigilancia de los agentes de la Inquisición. A los 73 años, Galileo perdió la vista, pero nada pudo aniquilar las energías espirituales que lo animaban. Incluso ciego, dictó entonces sus más importantes descubrimientos que han constituido la base de la mecánica moderna. Prosiguió su trabajo científico hasta la muerte, que lo sobrevino en Villa Arcetri, poco antes de cumplir 78 años. Galileo había nacido el año anterior que muriera Miguel Ángel. Pocos meses después de la muerte de Galileo, 1642, vino al mundo el gran Isaac Newton. Harvey descubre la circulación. Guillermo Harvey, médico de Lord Bacon, ocupa un lugar de primer plano en la historia de las ciencias naturales por su descubrimiento sobre la circulación sanguínea. Nacido en 1578, estudió primero en Cambridge y luego en la célebre Universidad de Padua, en la misma época en que el gran Galileo ejercía aún como profesor en ella. Harvey se graduó allí a los 24 años y luego regresó a Londres, donde se estableció como médico, prestando sus cuidados no solo a Bacon, sino también a los reyes Jacobo I y Carlos I. A este último lo siguió a su campaña en el transcurso de la Guerra Civil. Harvey se hallaba junto a este monarca en su vida a Oxford y fue nombrado profesor de aquella universidad. Cuando las tropas parlamentarias ocuparon Oxford unos años más tarde, Harvey hubo de reemprender el camino de Londres, donde murió en 1657. Hacia 1628, cuando contaba unos 50 años, publicó su descubrimiento acerca de las funciones del corazón y la circulación de la sangre, en las que trabajaban desde hacía más de 10 años, sin cesar de hacer experimentos. Los anatomistas aún no habían logrado explicar la circulación sanguínea. Solo el sabio español Miguel Servet había conocido a fondo esta cuestión. Harvey demostró en un texto magistral por su concisión y claridad que la contracción del músculo cardíaco impulsa la sangre por las arterias, las que a su vez la conducen a las diversas partes del cuerpo. Describió igualmente la estructura y la función del corazón, y en líneas generales la función de las arterias y venas tal como se conoce en la actualidad. El gran descubrimiento de Harvey representó un notable estímulo para el estudio de la anatomía e inspiró nuevas investigaciones en este terreno. De igual manera que Harvey personalmente se inspirara en el trabajo de sus predecesores, entre ellos los del ya citado médico español Miguel Servet, que había publicado sus descubrimientos anatómicos unos 65 años antes que él, no debe creerse que la nueva teoría suscitase inmediatamente la aprobación general. Cierto es que Harvey tuvo pronto muchos partidarios convencidos, pero tendría que pasar más de una generación para que todos admitieran su teoría de la circulación sanguínea. Una máxima de Harvey puede resumir todas sus investigaciones fisiológicas. Es la célebre omni viventur ex ovo. Todo lo viviente nace de un huevo.